Bueno, buenos días y pues que me gustaría empezar también dando las gracias por invitarme a formar parte de esta interesantísima temario y además pues con unos profesionales tan estupendos, ¿no? Y tan sabios en la materia. Entonces, bueno, pues yo lo que os voy a contar es en relación a cómo se traslada todo esto que ya acaba de contar Ramón a una empresa en concreto, ¿no? Y en este caso a Atlantic Copper, que me agrada ver que yo creo que estamos bastante bien con respecto a lo que acaba de decir el experto. Bueno, he titulado la charla la sostenibilidad en el centro de la estrategia porque así lo entendemos desde luego en Atlantic Copper y como no puede ser de otra manera. Esto es un tema totalmente estratégico porque es un tema totalmente transversal a todas las áreas de la compañía. Y por lo tanto, o emana de la estrategia de la compañía o al final pues sería una pintura de verde que dan los de comunicación, como venía a decir Ramón. Por empezar, bueno, la sostenibilidad, por simplemente recalcar que es un concepto relativamente nuevo, tiene alrededor de 30 años, ¿no? Todo empieza en 1987 con el informe de Brundtland, donde ya se empezó a hablar de desarrollo sostenible. Luego ya, bueno, pues vienen todas estas convenciones que todos conocemos, Río de Janeiro, Kioto, que ya en Kioto se empieza a hablar del cambio climático. Luego llegaron en el 2000 los objetivos del milenio. En el 2015 pues, fue un año clave, ¿no? Para, yo creo que también, y sobre todo acelerador de todos estos temas, con el Acuerdo de París, donde ya se fijan criterios específicos de cambio climático y objetivos. Los ODS, que también yo creo que han ayudado muchísimo a darle, sobre todo, a trasladar al mundo que esto es un tema de todos, es un tema de empresas, es un tema de gobierno, es un tema de sociedad, es un tema absolutamente de todos. Y además con metas y objetivos, porque si no hay metas y objetivos, pues al final no sé, que se queda todo en papeles, ¿no? Y bueno, luego ya en el 2020, pues con el Green Deal, donde ya en Europa, pues haciendo uso una vez más del liderazgo en todos estos temas, pues ya pone objetivos concretos y además con una fecha también concreta, con unas leyes y con, sobre todo, yo creo que la característica de estos últimos es la obligatoriedad, ¿no? Que ya empieza a poner, creo que lo llamamos coacción, pero la obligatoriedad de asumir todos estos retos. Bueno, el propósito de Atlantic Copper, que también, bueno, pues hemos evolucionado desde somos una empresa que produce toneladas de cobre, pues también hemos cambiado nuestra forma incluso de decir qué somos, ¿no? Somos la empresa nuestro propósito es poner a disposición de la sociedad productos esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible. Nuestros productos principales son el cobre, el ácido sulfúrico y muchos otros, bueno, metales preciosos y muchos otros metales que hoy en día son necesarios para el desarrollo sostenible. El cobre en concreto, lo que decimos es no solo producimos un metal que es necesario para el desarrollo sostenible, puesto que todas las grandes tendencias del vehículo eléctrico, las energías renovables, la electrificación de la sociedad, es mucho más intensiva en cobre de lo que es las alternativas actuales, sino que además tenemos que hacer todos esos procesos de manera sostenible. No solo producimos unos productos que son necesarios para llevar a cabo el desarrollo sostenible, sino además nosotros mismos lo tenemos que hacer de manera sostenible. Y esto lo hacemos desde la estrategia. Por poneros un resumen muy breve de nuestra estrategia 2019-2022, nuestra misión era ser excelentes en medio ambiente y en seguridad en el trabajo, usar como herramienta la innovación, porque no hay otra manera de avanzar en cualquier tema y más, y en estos también, a través de la innovación, estar todo el día innovando y una innovación cada vez mucho más abierta, mucho más transversal, ya no es la empresa innovando sino cada vez más colaboración con universidades, con centros de innovación y con otras empresas y, por supuesto, buscando también el valor añadido, ¿no? Incorporamos ya la economía circular como una alternativa de generar valor en la compañía, además de estar alineado con todas estas tendencias que hemos visto. Asumimos 3 compromisos, que son 3 compromisos, digamos, que ya emanan obviamente de la RSC y de ser económicamente rentables, socialmente beneficiosos y ambientalmente excelentes. Y esto lo concretamos además en 7 objetivos estratégicos, de los cuales había 3 medioambientales, 2 de personas y 2 de valor añadido.
¿Y cómo hemos bajado a su vez esto al terreno del día a día? Porque el 80% de las estrategias sabéis que se quedan en un papel, ¿no? Entonces hay que bajarlas para que al final sean efectivas, ¿no? La estrategia es fácil concebirla y difícil ejecutarla. Entonces, ¿cómo bajamos al terreno y hacemos que esto al final sea una realidad? Bueno, pues como veis también, la verdad es que en Atlantic Copper llevamos una trayectoria pues, aplicando los sistemas de gestión que no son otra cosa de generar unas políticas, unos procedimientos con unos objetivos que además nos los revisamos anualmente, los certificamos y ponemos propuestas de mejora, ¿no? Pues empezamos el primero en el año ya 94, pues, con todo el sistema de calidad. Los dos siguientes del año 97, 98, 99, que son medioambientales. Desde el año 97-98 estamos certificados anualmente en temas medioambientales. El siguiente en temas de seguridad, el siguiente es tema de eficiencia energética. También luego vemos líderes mundiales en eficiencia energética. Desde el año 2011 estamos certificados en la gestión de la energía. Seguridad. Desde el año 2014 también tenemos la certificación de RSC. Empresa sostenible, gestión de equipos, gestión de activos, perdón, compliance, fueron las dos últimas, y ya en el último año también nos hemos certificado con toda la gestión del COVID. Esto, que muchas veces puede parecer que es una mera tener sellitos, pues no, esto lo que te da es una base de gestión de las compañías con una solvencia y sobre todo una estructura de hacer las cosas que al final te llegan, que cuando llegan todas estas grandes tendencias, como vamos a ver ahora, pues la verdad es que no solo estás preparado, sino que en muchas ocasiones incluso has sido parte o una parte importante de gestor, de generador del propio cambio. Bueno, y en iniciativas de ESG, que parece que es un tema de ayer, bueno, pues nosotros ya llevamos también muchos años trabajando en este tipo de iniciativas. ICMM, que es el International Council of Mining and Metal, que se creó en el 2001, con el cual se promulgaban 10 principios para que la industria minero y metalúrgica hiciese sus procesos o desarrollase sus procesos de manera sostenible. El reporting GRI también lo llevamos aplicando pues, hace 15 o 20 años. Freeport-McMoRan, nuestra matriz, reporta también informe de sostenibilidad desde hace 20 años. Nos hemos certificado en RSC ya en el 2014. Obviamente, ya llevamos desde el año 2018 reportando la información no financiera. A su vez, estamos haciendo un reporting un poquito más amigable de la información no financiera para poderlo hacer también divulgativo. Desde el año 2019 optamos a un rating de ESG con Vigeo Eiris, que hoy en día es de Moody's, la compró Moody's hace un año y medio, creo. Y bueno, la verdad es que la certificación o la obtención de rating ESG surgió un poco pues, de conversaciones con la banca, que también pues, era un tema que ellos también querían desarrollar. Y bueno, pues nos presentamos y la verdad es que los 2 años que ya hemos obtenido, ahora vamos a optar al tercer año, es una revisión anual, pues salimos muy satisfactoriamente, la verdad, del rating que tuvimos. Somos el 7º en toda la del área, ¿no?, minero-metalúrgica en el mundo, de los que tienen Vigeo Eiris. Y bueno, sin demasiada, vamos a decir, trabajo adicional, o prácticamente ninguno, porque luego si en el debate pues, puedo comentar un poco el cómo, ¿no? Fue un poco el proceso, pues obtuvimos un rating que hemos vuelto a mejorar y que esperamos seguir mejorando este año. Y luego el último es el Copper Mark, que es un paso más, ¿no? Porque aquí la verdad es que todo va muy deprisa y un paso más adelante. Y es que cada vez más se desarrolla no solo la parte entra dentro del ESG, ¿no?, de Environmental, Social and Governance, sino una vez más también conoce, ya no solo como empresa, sino conoce tu cliente, know your client and know your supplier, ¿no? Entonces, el Copper Mark lo que hace es que te asegures que todas las políticas y procedimientos que tú estás aplicando y criterios no solo los estás aplicando tú, sino tus proveedores que te suministran de toda la materia prima y tus clientes, ¿no?, qué uso van a hacer de estos productos. Pues nos hemos certificado también de Copper Mark, hemos sido la primera empresa europea en certificarnos por Copper Mark, y ahora el London Metal Exchange, que es el mayor mercado de metales del mundo,
quiere utilizar el Copper Mark para una de sus certificaciones Entonces, bueno, estamos pasando una serie de auditorías para ver si a través de este certificado pudiesen utilizarlo del London Metal Exchange como parte de su certificación. Atlantic Copper ahora, bueno, todo esto que os estoy contando, bueno, pues al final tiene sus resultados, ¿no? Bueno, además de ser la número 1, como decía Ignacio al principio, en producción de cobre, somos la tercera fundición también en Europa. También somos el número 1 en producción de ácido sulfúrico en España y en Europa. El que más me gustaría destacar, obviamente, en esta charla es el del medio, que somos número 1 mundial de eficiencia energética, y esto lo hemos conseguido gracias a innovar y tener la eficiencia energética en el ADN de la compañía pues desde hace ya 10 años. Hemos invertido en numerosos proyectos que nos han llevado a reducir el consumo unitario y además a convertirnos líderes en el mundo en eficiencia energética, en el mundo del cobre, obviamente. Somos número 1 en exportaciones en Andalucía y también en el liderazgo femenino, ¿no? Digamos que tenemos la pirámide invertida. El 50% del comité de dirección somos mujeres. Y esto os diré que también sin grandes políticas de favorecer el liderazgo femenino, pero bueno, pues digamos tenemos la pirámide invertida, tenemos que trabajar en que la base también crezca, ¿no? ¿Qué resultados ha tenido también todo esto? Bueno, pues aquí os traigo un poco resultados 2010-2020. Lo que os decía, líderes mundiales en eficiencia energética, hemos reducido un 25%. Bueno, perdón, el 25% de la electricidad que consumimos hoy en día es autoproducida. Hemos generado proyectos de captación del calor residual de toda la operación, que lo captamos y generamos electricidad. Hemos invertido 82 millones en innovación, medio ambiente y eficiencia energética en los últimos 10 años, con estos resultados, ¿no? Una reducción de un 20% del consumo unitario de energía, una reducción de un 34% de las emisiones CO2, por encima de lo que dijese Kioto, aunque bueno, Kioto era para los países, no para nosotros, pero bueno, por poner eso como referencia. Y un 31% de las emisiones de CO2. Es decir, que los resultados han sido muy prometedores y obviamente esto no basta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son qué objetivos nos ponemos en los próximos 2020-2030? Bueno, pues cuando salieron los ODS también lo que hicimos fue hacer una matriz de decir, oye, de estos 17 objetivos que marcan los ODS, vamos a ver cómo está Atlantic Copper, ¿no? Y la verdad es que también nos dimos cuenta que prácticamente teníamos proyectos en cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y en concreto los estamos utilizando ahora para ponernos metas, ¿no? Una de las cosas, digamos, que quizás nos están demandando más todas estas certificaciones es no solo tener unos criterios, unas políticas, unos procedimientos, unos objetivos y unos resultados, unos objetivos, digamos, más cortoplacistas, sino mira un poco más a futuro, mira al 2030, mira al 2040 y empieza a ponerte objetivos más a largo plazo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos, estamos haciendo ya en este nuevo plan estratégico que estamos desarrollando ahora en el 2021, de ponernos objetivos alineados con los ODS, y un poco más mirando en el largo plazo, que obviamente pues, dictarán la estrategia nuestra de los próximos 5 años, 5 y 10 años. Y en cuanto al aspecto más social, pues también en el año 2009, es decir, hace ya 11 años, creamos una fundación, la Fundación Atlantic Copper, con el ánimo de canalizar todas las actividades más, digamos, sociales y nuestros shareholders en los que... Y bueno, pues desde entonces la verdad es que pusimos el foco en la formación porque creemos que la educación y la formación es la mejor garantía de dar una oportunidad a cualquier persona de la sociedad de que al final, bueno, pues haga lo que quiera hacer en su vida y obviamente tenga una igualdad de oportunidades. Pero bueno, obviamente pues llegamos a otros ámbitos, ¿no? Pero el 60% de nuestras actividades son educación y formación y además educación también en el entorno natural, ¿no? Y en el medio ambiente. Pues tenemos aproximadamente una inversión anual de unos 500.000 euros y bueno, pues los resultados, la verdad, en el patronato también están, pues digamos, la universidad, están instituciones también locales de Huelva y bueno, pues también hemos cubierto muy bien este área, ¿no? Y bueno, por terminar y luego seguir charlando en el debate, sí creo, soy una convencida, no soy una convencida, está claro que la sostenibilidad está en el ADN de la compañía, lo tenemos en la estrategia, no en esta última, sino llevamos años
incorporando criterios de sostenibilidad en la estrategia de la compañía, que obviamente nos marca el camino a seguir. Y luego, pues todos estos sistemas de gestión de los que os hablaba son los que al final nos hacen bajar al día a día de la compañía, ¿no? y ver que efectivamente la empresa al final se termina transformando. Y bueno, el ESG y la taxonomía es un paso más hacia, yo creo que lo comentaba también Ramón, ¿no? Ahora lo que hay que dar un paso más hacia la estandarización. Ahora pues cada uno, ya hay muchas áreas, ¿no? Hay muchas regulaciones que te marcan por dónde, pero creo que sí que ahora, digamos, esta ola nueva de regulación y de guías nos van a ayudar a que pues estos temas se estandaricen mucho más y por lo tanto a nivel de inversor y a nivel sociedad también sea más fácil evaluar, ¿no? Como con esos criterios pues más estandarizados. Y con esto termino mi exposición hasta ahora y luego ya en el coloquio pues podemos debatir un poco más. Gracias. Pues buenos días y muchas gracias al Instituto y a San Pablo CEO por su amable invitación, ¿no? Yo creo que hemos tenido dos exposiciones bastante brillantes, una desde el punto de vista regulatorio, para ponernos en contexto, y otra sobre el mundo de la empresa, sobre la que luego me atreveré a decir algo en ese contexto, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros desde Mapfre? Pues probablemente dar la visión desde el otro lado, ¿no? Desde el punto de vista del inversor. Ahora lo que quiere la regulación es que los flujos del ahorro y de la inversión se vayan materializando hacia las empresas para tener un crecimiento y un desarrollo sostenible, ¿no? Y yo creo que eso es positivo en esencia, ¿no? Si yo tuviera que empezar contando un poquito quién es Mapfre como inversor, en esta presentación sobre la que voy a pasar rápidamente, pues yo creo que Mapfre es muy conocido como empresa de seguros. De hecho, es la mayor empresa de seguros en este país y también es la primera en América Latina, ¿no? Es una de las grandes empresas de seguros en el mundo. Pero poca gente es consciente de que ese tamaño que tiene Mapfre pues le ha llevado a ser el mayor inversor institucional de este país. Y probablemente somos la única institución española que a día de hoy gestiona dinero en 26 países. Y tenemos nuestros principales equipos pues, repartidos por distintas geografías, ¿no? Quizá lo más importante pues, están en Madrid, obviamente, por el origen, están en Boston, están en Sao Paulo, están en París, y así en muchísimos países a lo largo del mundo, ¿no? ¿Qué es muy característico de nosotros como inversor institucional? Que intentamos invertir haciendo lo correcto. Y esto ha sido una de las notas características que tiene el grupo. Y quizá es una parte menos conocida, ¿no? ¿Cuándo empezamos a hacer este tipo de cosas? Pues aquí viene, yo creo, un poco la primera sorpresa. El 10 de junio de 1965, cuando otros compañeros que estaban por aquel entonces con la responsabilidad de la compañía, decidieron llevar a una junta general que la responsabilidad de la compañía no era solamente generar un beneficio, sino devolver a la sociedad parte de ese beneficio que nos había permitido obtener. Y estamos hablando del año 65, hace más de 50 años. Y pongo esa fecha porque 11 años después a Milton Friedman le dieron el Nobel por decir exactamente lo contrario, que el único objetivo de la empresa era maximizar el beneficio. Entonces esta discusión yo creo que viene de largo, ¿no? ¿Por qué es importante? Yo creo que algo lo veíamos en la presentación anterior. Yo creo que el tema de la sostenibilidad, se mire por donde se mire, y muy especialmente desde el punto de vista de la inversión, va con el ADN de una empresa. Entonces, si una empresa considera que esto no es importante o que simplemente tiene que cumplir con la regulación, pues hará todo lo que pueda por figurar. Y aunque parezca mentira, no es algo que me parezca mal. Yo creo que mejor esto que lo que teníamos a lo mejor hace 20 años, que todo el mundo le prestaba ninguna atención, ¿no? Pero yo diría que eso no es suficiente. Entonces, si en el ADN de la empresa está enfocarse en este tipo de cosas, yo creo que todo lo que hace se tiene que ubicar bajo ese prisma, ¿no? Yo me gustaría compartir una anécdota de qué es lo que vivimos en Mapfre, ¿no? en primera persona. Hace apenas unas semanas, al llegar a la sede central de Majadahonda, nos encontramos en el suelo de la recepción
pues lo que parecía un niño de 6 años durmiendo entre cartones. Y claro, la primera sorpresa cuando uno llega a lo mejor a las 7:30, a las 8 de la mañana a la oficina y se encuentra, la primera impresión es que, oye, hay un niño que se ha colado en el edificio y está durmiendo aquí. Hasta que te acercas y ves una pequeña placa de la Fundación Mapfre, que eso es un ejemplo del orfanato que existe en Filipinas, donde todos los días se recogen niños de la calle y que luego a veces su director, Julio Domingo, nos pone fotos de esos mismos niños con el paso de los años, con 4, con 6, con 8, con 12, como les permiten tener, pues a lo mejor, una educación, un futuro. Y claro, si eso es lo que uno ve en la empresa, pues es muy difícil que los que estamos en alguna responsabilidad hagamos otra cosa. Que nosotros tenemos como principal accionista a la Fundación Mapfre, que probablemente es una de las fundaciones pues, yo sé, más antiguas o más significativas de este país, y es totalmente independiente de lo que hacemos nosotros, pero esa cultura subyace. Y muchas veces es nuestro presidente, Antonio Huertas, el que nos dice, oye, aunque sea el principal accionista, digamos, nuestra misión no es simplemente dar dinero, hay que remangarse, hay que hacer algo práctico. Y por esa razón quizás somos una de las empresas que tenemos el mayor porcentaje de voluntariado, donde cada empleado puede proponer temas y son entre los propios compañeros los que se decide si ese tema se apoya o se sigue hacia adelante. Puede ser pintar un orfanato, o puede ser construir, o puede ser ayudar a una fundación más pequeñita, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros en la parte de la inversión? Pues evidentemente ser miembros de distintas organizaciones que fomentan y apoyan este tipo de inversiones. El tema de la inversión sostenible, que ahora tiene muchos nombres, a veces hablamos del ASG en español, o hablamos también de los términos de inversión responsable o socialmente responsable, todo esto varía en función de qué es lo que queramos decir. Cuando empezamos a tratarlo de una manera más uniforme o digamos, si queremos, más profesional, a pesar de todo el ruido que existía en la industria, pues yo diría que con bastante humildad lo que decidimos fue ir a un sitio, como es Francia, donde llevaban más de 30 años trabajando sobre ese tema. Y a pesar de que Mapfre es una entidad tremendamente social, pues dijimos, oye, ¿por qué no aprendemos de otras entidades que tienen más experiencia que nosotros? Y esto quizá ha sido un poco diferente a lo que han hecho muchos de nuestros competidores en el mercado español, que hemos visto casas que de un viernes no ser responsables a un lunes ser totalmente ASG. Y claro, a uno le llama poderosamente la atención, ¿no? O gente que cree mucho en la parte cuantitativa o en la parte de los ratings, y más que hacer un análisis fundamental, simplemente, digamos, confía en lo que otros o la visión de otros pueden decir, ¿no? Nosotros fuimos a Francia y compramos una gestora de activos que se llama la Financiera Responsable. Decimos que nos gustaba hasta el nombre, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la Financiera Responsable? ¿O qué es lo que hace? Ellos hacen un análisis muy fundamental. Nosotros, a día de hoy, seguimos 173 indicadores ASG, temas sociales, medioambientales o de gobierno corporativo, propios, donde, a diferencia de otras entidades, que a lo mejor lo que tienen es un negocio de venta de información o de ratings, nosotros los creamos. Nosotros enviamos cuestionarios rellenos a las empresas simplemente para verificación. Muchas veces, cuando es una empresa cotizada, como en nuestro caso, y os pasará a vosotros, recibís cuestionarios en blanco, 40 páginas con preguntas, los rellenas y nunca más vuelves a saber. Nunca te llaman, nunca te visitan, nunca te hacen alguna pregunta. Y a veces les dicen, oye, nosotros quitamos el plástico hace unos cuantos años. En Mapfre hicimos el cálculo, consumíamos 300.000 botellas de plástico todos los años. Hicimos una gran inversión para que eso no se volviera a producir. Entonces, todo el empleado tiene una botellita de cristal que la regalaba la empresa y todo empleado tiene una fuente de la planta donde trabaja con agua para poderla llenar. Y cuando esto vas a un cuestionario y se lo cuentas, te dicen, no, es que eso no está. Es que eso en el cuestionario no me viene la pregunta. Entonces muchas veces, bueno, ¿y qué tipo de análisis fundamental está realizando para llegar a esa conclusión? Esto hay mucha controversia y muchos ejemplos distintos. ¿Cuál ha sido una de las aportaciones más recientes que hemos hecho? Pues en Mapfre creemos mucho en el tema de la inclusión, en el tema de la discapacidad. Se habla mucho de la E, de la parte medioambiental.
Y nosotros hemos querido poner un poquito más el foco en la parte social, porque probablemente tras las crisis, y muy especialmente tras la pandemia, tras el COVID, yo creo que la parte más débil de la cadena de valor son las personas. Entonces, nosotros encantados de reducir la huella de carbono, como hacen todas las empresas, pero no podemos dejar de lado a esas personas que probablemente lo están pasando mal. Y uno de los colectivos que más ha sufrido pues ha sido el colectivo personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y decimos personas que tienen algún tipo de discapacidad porque honestamente todos tenemos alguna discapacidad, a veces mayor, a veces menor, y ellos son personas que tienen otras capacidades, pero queríamos ponerles un poquito en el foco. Entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a trabajar sobre una tesis de inversión intentando demostrar que aquellas empresas que se toman en serio el tema de la discapacidad, que intentan hacer de ese colectivo inclusión, incorporándoles a la fuerza laboral, a largo plazo son mucho más rentables. Esa era nuestra tesis de inversión. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando alguien se pone a pensar en estas cosas, y de una manera seria, es que tiene tiempo, es que se lo puede permitir. Aquellas empresas que lo que están pensando es en el próximo reporte trimestral de beneficios, pues evidentemente están en otra cosa. Y es muy difícil tratar de incluir a ese colectivo. Nosotros tenemos un caso, un compañero brillante, un economista, que está con nosotros, que es invidente. Y claro, las personas, que a lo mejor tampoco es que vea mucho, pero las personas que vemos, pues dice, oye, ¿cómo puede a lo mejor incorporar el conocimiento que a lo mejor aparece en una pantalla de Bloomberg? ¿Cómo puede ver una curva de tipos de interés? Pues son personas que todos los días nos dan una lección de ambición, de conocimiento. Son personas que cuando hablan los demás escuchamos, porque tienen otra sensibilidad y tienen una capacidad de retener información que a lo mejor otra persona con una vista normal pues no tiene. El caso es que ese conocimiento que hemos pasado en primera persona, digo, en Mapfre tenemos un objetivo, que el presidente reporta al Consejo, de tener un 3% o más de la fuerza laboral de personas con discapacidad. Y cuando esto lo contábamos a lo mejor los analistas hace 10 o 15 años, decían, oye, ese tema no nos interesa tanto. Vamos a ver el resultado del próximo trimestre. Y nosotros ese tema, igual el tema de tener mujeres en puestos de responsabilidad, pues otro tema sin que nadie nos lo hubiera pedido, que a lo mejor en la empresa pues llevan décadas siendo foco por parte del presidente o del consejo. Y este fondo lo que viene a poner un poco de manifiesto es, oye, ¿cómo ponemos en valor esto en las empresas? Yo quiero invertir en empresas, con esos 61.000 millones que tenemos de cartera propia, yo quiero invertir en empresas que hagan lo correcto, que hagan el bien. Y muchas veces nos decimos, bueno, ¿y esto qué es? Es decir, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es el tema de la sostenibilidad? Y yo creo que a nivel de regulación, como bien decía Ramón, llevamos varios años, no quisiera utilizar la expresión perdidos, pero llevamos muchos años intentando describir algo que es muy difícil. Yo creo que el mejor ejemplo, y lo hemos comentado en alguna ocasión, si volvemos la vista 2.500 años atrás y nos vamos a uno de los diálogos de Platón, Hipias Mayor, yo creo que el ejemplo es muy práctico. Sócrates, en ese diálogo con Hipias, intentan definir qué es la belleza. Y todo el diálogo trata sobre eso, donde Sócrates empieza con ese método socrático a hacerle preguntas a Hipias, y Hipias va cambiando sobre lo que él considera lo que es la belleza. Pues al principio la achaca a lo mejor a las mujeres. Luego también reconocen que a lo mejor hasta un caballo puede ser bello. Y al final, después de mucha discusión, no llegan a ninguna conclusión. Son de esos, digamos, inconclusos. Cuando hablamos del tema de la sostenibilidad, es muy parecido. ¿Qué es lo correcto? Y en esta parte, los inversores muchas veces nos intentamos simplificar la vida con el tema de un rating o con el tema de qué me va a decir una agencia de rating o qué me va a decir un scoring, si es algo mejor, si es algo peor. Y yo creo que empezamos a comparar pues peras con manzanas. Por poner un ejemplo, quizá no tan positivo, de la referencia que se ha hecho antes a una casa americana, oye, el mayor ETF, el mayor fondo, digamos, pasivo que invierte en temas de sostenibilidad, pues tiene entre sus mayores posiciones compañías tecnológicas. No tiene a lo mejor una minera, no tiene una compañía de aluminio, una compañía de cobre. ¿Por qué? Porque ese ETF, cuando ha hecho una selección, pues ha visto, oye, ¿quién es el que a lo mejor contamina menos? Oye, pues
Apple, Microsoft, pues fantástico. Pero eso, y mucha gente está dedicando dinero a invertir en ese tipo de productos que consideran que son inversión responsable, pues probablemente no lo sean. Son productos que no hacen ningún mal, pero tampoco generan ningún bien, sinceramente. Y esto ha generado una buena controversia dentro del sector. ¿Por qué? Porque para Apple, cuando tiene que fabricar un iPad o tiene que fabricar un teléfono móvil, la materia prima es el aluminio y es el cobre. Entonces, ¿de qué manera estamos utilizando la inversión? ¿Eso es lo correcto? ¿O esto es un paripé para que parezca que ese producto que tiene esa gestora es tremendamente sostenible? Fijaros que esta casa ha lanzado recientemente otro producto, viendo que esto no tiene a lo mejor mucha base, y lo ha llamado un fondo de gestión pasiva que va buscando la transición energética. Pues ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi la cartera de los dos fondos y prácticamente en las mayores posiciones están las mismas compañías? Ahora, la diferencia era la comisión de gestión, que era el triple de lo que el primer producto. Entonces yo creo que en todo esto, volviendo a la esencia, si uno no lo tiene en su ADN, si una compañía cuando está gestionando no utiliza, digamos, su propio criterio a la hora de aplicarlo en su día a día, pues nos vamos a algo que aquí en Sevilla definieron como el ecopostureo, para parecer que se está haciendo algo bien, pero que en el fondo no tiene ningún sentido, ¿no? Cuando alguien abarca estas cosas, nosotros lo que hicimos con el tema de la discapacidad fue hablar con muchas otras fundaciones, con mucha gente especializada. Le pedimos ayuda a la Fundación Mafre que nos pusiera en contacto pues, con distintas organizaciones, desde síndrome de Down al tema de la ONCE, para intentar entender mejor el mundo de la discapacidad. Y tenemos una metodología propia donde analizamos 7 temáticas. Hoy, todas las empresas, por ley, hoy tienen un mínimo de personas con discapacidad. Pero si no se mira la retención y cuál es la carrera profesional de esas personas, pues muchas de esas personas van rotando de una empresa a otra porque les hacen falta cubrir un hueco. Pero a lo mejor la aportación que hace la empresa es nimia. Entonces yo creo que estas cosas hay que verlas de una manera más profunda y en alineación con lo que es el ADN. Aquí tenemos un ejemplo de una compañía, como puede ser Michelin, una compañía espectacular, y cómo está en relación a otras compañías dentro de su sector. Y lo que miramos en esas 7, digamos, bases de análisis, desde la formación, la retención, muchas veces las empresas, si están preparadas para incorporar la discapacidad, ¿no? Hoy cuando alguien va a un sitio, el no encontrarse una rampa para una silla, pues ya nos parece raro, ¿no? Pero muchas veces son las propias empresas, cuando nosotros hacemos ese análisis fundamental, cuando a lo mejor estamos en París o estamos en Berlín o estamos en cualquier sitio y estamos haciendo la due diligence a esa compañía, las que nos piden ayuda a nosotros para decir, oye, ¿y esto cómo lo veis? ¿Por qué yo estoy tan bajo en comparación con mis competidores dentro de mi sector? Pues oye, nosotros es un poco lo que estamos viendo en base al análisis, pero para eso ya están otras compañías como KPMG, que son las que ayudan, ¿no? A mí me gustaría, en ese fondo de inversión que está disponible para cualquier persona a partir de 10 euros, nosotros lo que queremos hacer al final del día es demostrar o tener una evidencia empírica que aquellas compañías que apuestan por la discapacidad son más rentables a largo plazo. ¿Qué hemos conseguido? Pues tanto en la fase de análisis, que estuvimos ahí un par de años trabajando en ello, como en la fase de la realidad, os puedo decir que ese fondo ha batido al mercado con diferencia durante los 2 últimos años. A día de hoy es un fondo europeo, pues a lo mejor la rentabilidad que tiene es un 16, un 17%, le debe sacar 2 o 3 puntos al índice. Y no nos preocupa tanto que bata o no bata al mercado. Lo que nos preocupa es que con ese dinero que estamos asignando a esa cartera de inversión podamos conseguir un fin mayor que lo que es la rentabilidad en sí. De tal manera que todos los años otorgamos un premio a aquella empresa que está dentro de la cartera y que creemos que ha hecho algo diferenciador. El año pasado fue Iberdrola. Hoy es una compañía que probablemente está bajo el foco por otros temas, que también, como nosotros decimos, es una gran compañía. Lo que tiene Iberdrola en temas sociales y medioambientales es espectacular. Y a pesar que últimamente las noticias salgan por otra cosa, si uno conoce la compañía, es muy difícil no estar invertido. Y además el hecho que a lo mejor hasta su propio presidente haya pasado a ser imputado es una garantía para que ese proceso se lleve bien. Es decir, yo creo que es un acicate
Pero todos aquellos que a lo mejor en la parte de la ESG lo ven más de cara a la galería, pues cualquier noticia negativa rápidamente les asusta y tienen que vender esa posición. Las dos últimas cosas que quería compartir en el día de hoy es decir, cómo lo estamos viendo ya más a nivel de Mapfre, ¿no? Como compañía. Nosotros, de toda la inversión que tenemos, de esos 61.000 millones que tenemos dentro de nuestro balance, vemos valor a valor cuál es la contribución. Y en ese gráfico lo que se ve ahí, de temas que tenían a lo mejor valoraciones muy altas en temas sociales, medioambientales y de gobierno corporativo, en los últimos años esa parte inferior ha ido creciendo para decir que a día de hoy probablemente más del 90% de nuestro balance está invertido en compañías, me atrevo a decir, con estándares de sostenibilidad altos o muy altos. Y la otra cosa que también se ha tratado, el tema de los objetivos de los ODS, yo creo que esto es algo que a lo mejor, aunque no todo el mundo desde el punto de vista de la calle entienda muy bien qué son los ODS, yo creo que la pieza que falta en ese puzzle es cómo lo vamos a medir. Entonces aquí el gran avance que hemos conseguido en los últimos años ha sido, desde el punto de vista de nuestra cartera, ser capaces de medir el impacto. De tal manera que no solamente es que seamos firmantes y estemos comprometidos, sino que año tras año lo que estamos viendo es si vamos camino de conseguir ese objetivo o no. Y lo estamos viendo, lo que tenéis en coloreado, son los objetivos donde Mapfre ha hecho un compromiso público. Pues, por ejemplo, en reducción de la pobreza o en la lucha contra el cambio climático. Entonces, ahí medimos claramente cuál es la materialidad, cuál es el impacto que generamos significativo dentro de nuestra cartera de inversión. Todo lo que está por encima del 50 en ese gráfico es que avanza de manera correcta. Y todo aquello que está por debajo requiere atención. A día de hoy, digamos, todos los objetivos avanzan de manera muy significativa. Pero al menos somos capaces de intentar entender si algo no avanza tan rápido como los otros, qué es lo que deberíamos hacer. Entonces yo creo que este es el siguiente paso que nos toca a las empresas en general, donde los inversores tenemos que ser capaces, si eso que están diciendo es de cara a la galería o si realmente hay un fundamento, hay una materialidad que lo que está haciendo que invertir en esa compañía, pues como nos puede pasar a nosotros. Cuando cualquiera de los que estamos aquí contratamos un seguro de coche o contratamos un seguro de salud, no solamente es la prestación con calidad de ese servicio, sino qué es lo que esa empresa está haciendo por detrás. Y si esa empresa realmente tiene un objetivo de sostenibilidad, de ayudar a la sociedad, pues yo creo que el consumidor estará mucho más satisfecho con eso que si a lo mejor contrata ese servicio en otra compañía que a lo mejor no está tan comprometida. Y yo creo que este es un poco el final de la exposición y encantado de participar en el debate. Muchísimas gracias a todos los ponentes por sus presentaciones. Yo voy a hacer un resumen muy rápido de lo que han comentado cada uno de ellos, sobre todo centrándome en los puntos de conexión. Y de esta manera damos tiempo a que las personas que nos están acompañando de forma virtual o aquí en este magnífico salón de actos de CEU San Pablo en Bormujos puedan también formular preguntas. A ver, tenemos 3 empresas y 3 de profesionales porque como el Instituto Español de Analistas Financieros y sobre las bases de los principios éticos que el profesor Rafael Termes Carreró financiero, vemos que si mi empresa, el Instituto Español de Analistas Financieros, estamos sentados juntos en este foro, verdaderamente es que las 4 compañías y los 4 profesionales, incluyéndome yo, también llevamos en nuestro ADN la sostenibilidad. Esto es muy importante porque cuando haces algo en lo que crees, te sale con muchísima naturalidad. Y eso es el primer nexo en común que puedo ver de los 3 ponentes. En segundo lugar,
habéis hablado todos de los largos plazos. Habéis insistido en que esto es un camino largo. Macarena ha hecho un recorrido de todas las certificaciones, todos los procesos que ha seguido su para llegar hasta donde hoy. Y ya vislumbra esto. Ramón, no solo por su trayectoria profesional y porque, como os he dicho, es Certified ESG Analyst por EFAS, también predica con el ejemplo. Esto es súper importante, porque cuando uno conduce con gafas prestadas, y aquí la única que no lleva gafas es Macarena, conducir con gafas prestadas, y esto es un símil, a mucha velocidad como nos exigen los mercados de capitales y la economía, es muy incómodo porque no están bien graduadas. Cuando tienes bien graduadas las gafas conforme a tus valores y tus creencias, efectivamente las cosas salen con muchísima más naturalidad. Y esto es lo que nos ha querido transmitir José Luis Jiménez. En cuanto a mí, lo que más me parece también interesante es que los tres habéis hecho hincapié en las tres letras del ESG o del ASG, porque aparentemente hay un exceso de foco en el tema ambiental y parece que lo único importante que se mide es la huella de carbono. Y no es así. Y vosotros lo sabéis, y eso yo creo que hacéis muy bien en hacer hincapié en la parte social, fundamental, y en la parte de gobernanza, que yo creo que destacaría que es donde tú más foco has puesto, además del ambiental, que es lógico porque una empresa de producción de cobre, aparte de la utilidad del cobre para las energías renovables, es muy evidente que inicialmente puede ser muy contaminante. Claro, estar trabajando en la descarbonización de los procesos productivos, de las carteras, José Luis, es fundamental. Con lo cual, os doy a todos mi más cordial enhorabuena porque hemos visto tres ángulos muy distintos con esa visión de planificación que como consultor Ramón nos aporta, pero no de visión estratégica, sino de cómo se implementa, cómo se mide, que también es eso el gran trabajo de KPMG y que nos toca abordar. Mientras entran las preguntas en el chat, yo me atrevería a lanzaros a cualquiera del que quiera coger ¿esto quién lo paga? Porque al final es fácil subir los precios. Y más en un entorno competitivo. Pero la sostenibilidad, máxime cuando la taxonomía se está concretando en estos momentos, hay un reglamento, pero está sujeto a cambios. Y hay otro reglamento en Europa, que es el de la divulgación de los datos financieros. Esto tiene un coste muy significativo y esto, lógicamente, pues se tiene, como ha dicho muy bien Macarena, se tiene que convertir en una actividad económica rentable. Entonces, ¿esto quién lo paga desde vuestro punto de vista? Bueno, si queréis, por la experiencia también de todos estos años que vamos invirtiendo en sostenibilidad, pues yo creo que hay sectores que pueden ir trasladando poco a poco los precios, porque la base de todo esto, como también he dicho en la exposición, es la innovación. Y la innovación cuesta mucho dinero y además es a largo plazo. Es decir, se dice que es la sociedad la que demanda, pero yo antes os comentaba, y me gustaría también decirlo públicamente, que las empresas son las primeras convencidas y son las que llevan años innovando y viendo cómo pueden aportar soluciones en productos, soluciones en materiales, soluciones en servicios, soluciones... ¿Quién demanda? ¿Quién empieza? Yo creo que son las empresas las que, de verdad, a través de esa innovación obviamente ya no solo de procesos, sino de servicios también, están en permanente búsqueda de cómo hacer las cosas de una manera mejor y más sostenible. ¿Qué pasa? Pues obviamente que los recursos son finitos y, por lo tanto, si pudieses... Y el ejemplo yo creo que lo tenemos en las vacunas, por ejemplo. Es decir, las ARN, famosas vacunas, no es un tema que se sacaba en 2 días. Esto se lleva ya investigando y innovando y lo que pasa pues que no había dinero, que no eran rentables, que no tal. Entonces estaba ahí, bueno, pues se sabía que esto era una cosa de futuro, pero ¿qué ha pasado?
se han puesto ingentes cantidades de dinero por parte de los gobiernos, liderado por el americano, y claro, esto ha salido como en año y medio, o sea, es un año que nadie se podía ni imaginar que esto podía salir. Es decir, desde luego que yo sí que encuentro que la sociedad no está dispuesta a pagar mucho más o más por un producto que sea sostenible, por un tomate que sea ecológico, por un coche que sea verde, por una energía que sea verde, hasta que no es competitiva, y competitiva quiere decir a un precio de mercado y tal, la sociedad todavía no está preparada a pagar más dinero. Y el otro día participamos también en un coloquio de economía circular por el Ministerio de Transición Ecológica, y los sectores que estábamos ahí representados venían a decir todos un poco lo mismo. Al final, el precio, o sea, el consumidor final o el intermedio tal, te está siempre apretando por el precio. Por lo tanto, bueno, ¿quién lo paga? Pues yo creo que las empresas están pagando el tema, innovando, y obviamente ahora se abre una oportunidad de oro con todos estos, con los fondos europeos, a acelerar, sobre todo a acelerar todos estos cambios. Ramón, ¿se puede convertir la sostenibilidad en un factor diferencial de competitividad en las empresas desde vuestro punto de vista? Bueno, un poco volviendo al asunto que mencionabas del precio, Bill Gates en su reciente libro, que no sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo, pero es excelente, ¿no? Cómo evitar un desastre climático, él habla de una idea muy interesante, ¿no? Que es la prima verde, ¿no? Y efectivamente, hoy para comprar algo verde tienes que pagar una prima, ¿no? Lo que tenemos que conseguir es esa paridad sostenible, ¿no? Igual que se habla en el ámbito de la energía, ¿no? La paridad de la solar frente a las convencionales, porque yo creo que sí que al final, como todo lo nuevo, pues lo pagan los que adoptan esos modos de vida, esos estilos inicialmente, y se acaba extendiendo al conjunto de la población, ¿no? Pero si tenemos una masa muy significativa de consumidores que están dispuestos a pagar por marca, están dispuestos a pagar más por una mejor reputación, no veo por qué no, si lo sostenible forma parte de sus parámetros de decisión, no van a estar en condiciones de hacerlo, y lo hemos visto ya en algunos ámbitos como el del plástico, ¿no? Y respecto de la ventaja competitiva, bueno, pues al final de lo que se trata de las compañías para sobrevivir, pues tienen que adaptarse a las exigencias del mercado en cada momento, ¿no? Y todo indica que vamos hacia un mundo donde lo sostenible, ¿no? Lo verde, lo social, ¿no? Lo ambiental y lo social va a generar cada vez más, va a ser cada vez más importante. Aquellas compañías que no sean capaces de leer esto, pues evidentemente sufrirán, ¿no? Aunque adivinar el futuro, como digo, se le da a todo el mundo fatal, y en particular a mí. Estupendo. Hay una cosa que quería hacer hincapié. Macarena ha puesto el énfasis en que son las empresas las que están impulsando la sostenibilidad. Somos conscientes, y José Luis nos está poniendo como ejemplo, su propia compañía, el cómo el sector financiero es la punta de lanza de esta aceleración. Hasta el punto de que el sector financiero, hablo de bancos y compañías de seguros, no solo son agente de cambio y de transformación, sino que son los que están financiando la transformación. Y esa es la clave. Una compañía minera y de transformación de material de cobre y otros subproductos necesita recursos financieros para poder hacer la transición. Hay compañías cementeras y compañías acereras que también necesitan de recursos financieros para hacer esta transición. José Luis, tú que ayudas a canalizar y asignar los recursos, nos has puesto muchísimos ejemplos en ese sentido. ¿Crees que ya se está produciendo una prima en la valoración de compañías o crees que todavía queda mucho recorrido en ese sentido? Yo creo que queda bastante recorrido, ¿no? Y en algunos casos me atrevería a decir que a veces uno se queda sorprendido porque muchas decisiones que se están tomando a la ligera sobre temas de inversión en bonos verdes o en compañías, cuando uno rasca, pues a lo mejor no hay mucha sustancia, ¿no? ¿Cómo podríamos poner esto con un ejemplo? Yo diría, pues sencillo, pues a lo mejor en el tema de la transición ecológica. A lo mejor si decimos, oye, vamos a invertir, vamos a aportar capital a una empresa española fantástica como Repsol. Pues a lo mejor hay gente que dice, no, Repsol no, porque petróleo, no, eso no es verde. Si no aportamos el capital para que Repsol pueda hacer esa transformación y ser una compañía sostenible y migrar hacia otro tipo de combustibles
que sean menos contaminantes, pues Repsol no va a poder hacer ese cambio. Y aquí es donde se producen las grandes inconsistencias. A lo mejor esa entidad o esa persona o ese ahorrador o esa persona que está con su plan de pensiones dice, no, yo es que esto no. Entonces, esa misma persona a lo mejor va al médico y coge el coche por la mañana y su coche se mueve con petróleo, con gasolina, con diésel. Entonces, yo creo que hay que buscar cierta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y aquí una de las grandes partes o los grandes ausentes, y dicho sea en una institución como esta, en San Pablo CEO, con el apoyo del instituto, es la formación. Y si no hay formación, si no sabemos distinguir, yo creo que aquí estamos todavía en la parte principal de la educación. Yo creo que esto incluso debería de ir al colegio, debería ser a lo mejor una materia, el tema de la economía o el tema de la sostenibilidad, donde debería ser a lo mejor de lectura obligada. Si no, es muy difícil luego distinguir. Estaba haciendo énfasis en la estrecha colaboración que la entidad, la firma KPMG tiene con el Instituto de Financieros y con la Fundación de Estudios Financieros sobre la importancia de trabajar el capital humano para conseguir que los objetivos de desarrollo que se han mencionado y para conseguir transformar la sociedad verdaderamente. Ahí, Ramón, no solo darte las gracias, sino también insistirte en un aspecto que has mencionado, y es cómo se traduce todo esto. No es lo mismo tener una interlocución con una compañía grande como Atlantic Copper. La clave está en convencer y llegar a las pequeñas y medianas empresas. Y ahí me gustaría que nos dieras tu aportación sobre cómo está haciendo KPMG para llegar a esas compañías, aprovechando que tenemos al socio director aquí presente en la sala, Nicolás. Muchas gracias por tu asistencia. ¿Cómo está haciendo KPMG para llegar con este mensaje poderoso y ser nuestras empresas, las 4 que estamos aquí, como elemento transformador de hacer una economía, una sociedad mucho más sostenible? Muchas gracias, Ignacio. Y hay que aclarar que todas estas flores que nos estás lanzando no estaban preparadas en absoluto. Hombre, yo creo, antes decía que hay tres ingredientes, ¿no?, para mover a las compañías en la dirección de la sostenibilidad: la coacción, esto es la regulación, ¿no?, la convicción, ¿no?, la creencia de que esta es la manera de avanzar, y luego la conveniencia, ¿no?, en el sentido de los incentivos que existen en los mercados de bienes, de servicios, de capitales y de empleo en esta dirección. Yo creo que a las pequeñas y medianas empresas les aplican estos incentivos también, ¿no?, porque se van a encontrar a bancos que les piden, ¿no?, que expliquen cómo están haciendo las cosas, y a unos clientes, ¿no?, cada vez más concienciados de estos factores, ¿no? Pero la sostenibilidad es un factor, es un ingrediente adicional en los procesos de toma de decisiones, y como en tantas otras cosas, ¿no?, igual que una dirección financiera adecuada requiere una formación profunda y rigurosa, yo creo que también hay mucha ciencia, formación rigurosa detrás de la sostenibilidad que los gestores pues cada vez más necesitarán, ¿no? ¿Cómo ayudamos en KPMG? Pues KPMG evidentemente no trabajamos solo con grandes compañías, ¿no?, trabajamos con compañías casi de todos los tamaños, en distintos lugares, en casi todos los lugares de España, ¿no?, y del mundo, y también tratamos un poco de ayudar a los gestores a entender qué es lo que está sucediendo en el mundo y cómo darle respuesta, ¿no?, vía formación, como el acuerdo que tenemos con la Fundación de Estudios Financieros, por ejemplo. Muchísimas gracias, Ramón. Macarena, en ese sentido, ¿cómo puede una compañía como Atlantic Copper convencer a sus proveedores, sus clientes, que adopten los mismos objetivos a los que vosotros os comprometéis, no de aquí a un año, sino de aquí a décadas? ¿Cuál está siendo la respuesta de vuestros clientes y proveedores en ese sentido? Porque es así como estáis transformando la sociedad y haciéndola más sostenible. Sí, me alegro que me lo preguntes, porque iba a complementar un poco lo que había dicho Ramón con respecto al efecto tractor de la gran empresa hacia las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Nosotros solo en Andalucía tenemos 650 suministradores, solo en Andalucía. Eso quiere decir que el efecto tractor y transformador de una gran empresa hacia las pequeñas y medianas empresas pues es muy amplio, ¿no? Muchas veces casi consigues más fuerza a través de la gran empresa que si tienes que ir a esas 650 empresas una a una, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues realmente aplicándole todos nuestros protocolos. Os explicaba antes que bueno, ya tenemos procedimientos obviamente de alta de proveedores que siguen un riguroso
cuestionario antes de darse de alta, no solo cuestionario, sino a veces incluso algo más allá. Pero esto va más a más. O sea, el conoce a tu cliente y conoce tu proveedor es un área que dentro también de la gobernanza y pues cada vez muchas más certificaciones le están exigiendo y lo están. Entonces, nosotros hoy por hoy lo que estamos haciendo es aplicando todos esos procedimientos que tenemos en Atlantic Copper hacia nuestros proveedores. En general la respuesta, hombre, hay algunos que se pueden adaptar mucho más fácilmente, depende, pero bueno, con un tiempo prudencial digamos que se están adaptando y además yo creo que como el tema de la reputación al final es una cadena, ¿no? Una cadena de valor y ellos lo entienden perfectamente y se están adaptando de una manera, digamos, vamos a decir, razonable. Magnífico. Bueno, nos entra una pregunta, debe ser de un inversor de Mapfre, para ti, para José Luis. Dice así, Mapfre está aplicando su experiencia como inversor institucional a la hora de acometer sus inversiones. Tenía capacidades, pero compra la financiera responsable en Francia, compra el talento y lo que hace es que incorpora de eso que aprende, lo desarrolla. Has mencionado los 173 indicadores de sostenibilidad. Y esto lo estáis facilitando al inversor particular, como nos has hecho referencia con los productos de sostenibilidad. La pregunta es, ¿cuándo acaba vuestra involucración en la sostenibilidad? ¿Hay más pasos por dar en ese sentido en el mundo de la gestión de activos? Me atrevería a decir que estamos al principio del camino. No estamos ni mucho menos al final, ¿no? Que esto es un poco parecido, igual cuando hablamos del tema del comportamiento de las finanzas, ojalá en algún momento se deje hablar de él porque esté ya incorporado, digamos, a la matriz, ¿no?, del mundo de la economía. Yo creo que esto no va a terminar nunca, va a ir rotando, pues como suele suceder ahora, ¿no?, con lo que es el cuerpo, digamos, de la ciencia económica, ¿no? Es una especie como de ciencia adaptativa que va evolucionando como pasa con la biología, ¿no? Entonces yo creo lo que cambia radicalmente en los últimos años es que realmente se ha puesto foco en esto y se ha empezado a medir. Otra cosa es que se mida bien, mal o regular, pero al menos hemos conseguido que esto esté en la parte principal ahora mismo de cualquier estrategia, de cualquier compañía. Es cierto que con la anterior administración americana parecía un poquito más difícil, Trump no estaba tanto por el Acuerdo de París ni por toda serie de cosas, pero incluso a pesar de que no había ese soporte por parte de la administración americana, es cierto que tanto bancos como gestoras americanos le estaban dando una importancia tremenda, porque si no, muchos otros inversores institucionales no les hubieran acompañado. Ahora yo creo que la gran batalla es distinguir el grano de la paja. De todas aquellas cosas que estoy viendo, todas aquellas digamos, empresas que están publicando información, nosotros como inversores, ¿cómo distinguimos qué es bueno o qué es malo? Y es ahí donde nosotros pensamos, igual que pasa en la valoración de las empresas, que no hay ningún algoritmo ni ningún rating que te diga esto es fantástico o no es fantástico. Simplemente son herramientas que uno tiene a su disposición. Entonces, yo creo que la parte del análisis es fundamental, el conocer la compañía, el conocer el sector, el conocer al equipo directivo, si viven o no viven este tipo de cosas y no le dan ninguna importancia. Yo creo que uno asiste a una junta general y rápidamente se da cuenta de la importancia que le dedica esa empresa a este aspecto. Pero yo diría que, incluso no hablando con el equipo directivo, si uno baja más abajo y se pone a hablar con otros niveles de la organización, pues no se da cuenta. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos hasta un compromiso con los proveedores, como habéis dicho. Y esta es una de las cosas que le prestamos mucha atención. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que a lo mejor en una grúa que está trabajando en Ankara con Mapfre, la persona que está trabajando tiene 17 años o 16 años y a lo mejor debería estar en el colegio? Pues a ese nivel de detalle de tener que bajar la cadena de valor hasta abajo, pues tienes que llegar. Y digo un ejemplo muy concreto de algo que nos puede afectar a nosotros. Pues lo mismo es
cuando estás analizando una compañía. Yo probablemente hay muchas cosas que puedo saber de Atlantic Copper no hablando con ellos, pero hablando con sus competidores, porque la conocen perfectamente. Si es un líder, los demás quieren saber dónde están y dónde les está ganando, ¿no? la partida. Entonces yo creo que en esta fase del conocimiento queda mucho por hacer y el tema de la educación es fundamental. Es decir, yo tengo también un poco el privilegio de haber hecho el CESA, porque nosotros hemos decidido que todo el equipo tenía que estar certificado. Y cuando hablo del equipo de Mapfre, en la parte de inversiones somos 150 personas. Y una vez que lo hemos hecho aquí, que somos los que llevamos la parte más de lo que es la gestión europea, ahora lo que estamos intentando trasladarlo es al resto del mundo. Pero cuando yo le pregunto al equipo en Nicaragua o le pregunto al equipo en Venezuela sobre estas cosas, ellos tienen otros temas en la cabeza que a lo mejor son mucho más urgentes para ellos. Y buscar el tema del ASG en Nicaragua hoy es muy difícil, porque las empresas todavía no lo tienen incorporado, digamos, a sus objetivos, su estrategia y cosas por el estilo. Entonces tienes que, de alguna manera, estructurar algo que pueda tener sentido y que sea compatible. Por poner un ejemplo muy sencillo, que yo creo que también es muy clarificador, cuando hablamos de las empresas siempre hay alguien que te puede decir si es mejor, peor, si es muy sostenible o poco. Cuando nos vamos al tema de los gobiernos y los inversores institucionales o las compañías de seguros, invertimos mucho en bonos soberanos, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato? ¿Quién le dice a determinado gobierno que es poco sostenible? Entonces ahí nos hemos dado cuenta que hay un campo por desarrollar tremendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues aplicar una metodología similar a la que tiene Yale, que es pública, y en otros casos hemos tenido que desarrollar metodologías y contrastarlas, porque hay determinados países que no abarcan este tipo de universidades, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que estamos en una fase muy incipiente, pero que esto va a llegar a todos los ámbitos de la vida, en cualquier actividad. Incluso puede ser que el día de mañana, hasta las universidades, tengamos que valorarlas por el tema de la sostenibilidad que tienen, que no solamente serán los programas, sino cómo están configuradas, digamos, qué cosas aprenden los alumnos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Ya estamos concluyendo el acto. Sí, como sé que José Luis no lo va a mencionar, la maximización del beneficio no lo es todo en Mapfre. Y hay aspectos sociales que van por encima. No lo ha mencionado él, pero lo sé de primera mano, conozco bien la compañía. Mapfre sostiene su presencia en Venezuela a pesar de todo, porque no quiere dejar a su gente atrás a pesar de las circunstancias que está viviendo la compañía, perdón, ese país en concreto. La última pregunta va para Macarena. Y aprovecho para meter una cuña publicitaria importantísima, porque el Instituto Español de Analistas Financieros tiene un proyecto que se llama Lighthouse, que cubre, desde el punto de vista de análisis fundamental, las compañías huérfanas de análisis. Hemos visto que la sostenibilidad va, sobre todo en las compañías pequeñas y medianas, necesitan asistencia a las compañías en ese sentido, y también estamos haciendo extensivo ese servicio a las compañías. Cuéntanos, por favor, Macarena, de manera muy sucinta, cómo habéis hecho el proceso de obtención del rating en tu compañía. Bueno, pues la verdad es que ha sido y está siendo bastante objetivo. Es decir, nosotros cómo elegimos primero Vigeo Eiris, la verdad es que cuando nos pusimos ahí hace 3 años, pues es que se hablaba poco, empezabas a indagar un poco, tal, los bancos más o menos te decían, pues hay esta agencia y la otra. Y bueno, nosotros queríamos optar a, primero, una financiación sostenible y a una financiación verde, ¿no? Entonces necesitábamos una agencia o una certificadora que nos diese los dos, que nos certificase que nuestros proyectos que íbamos a financiar con esos préstamos verdes eran verdes y cumplían esos criterios, por un lado, y además nos diese un rating de sostenibilidad, que son dos cosas distintas. Entonces, bueno, pues indagamos, hicimos así una pequeña prospección y en concreto pues elegimos Vigeo Eiris porque nos pareció una empresa pues eso, que cumplía con esos dos objetivos, y además, bueno, pues los contactos que habíamos tenido pues parecía todo como razonable. Pero obviamente nos metíamos en ese proceso sin saber muy bien, pues teníamos mucha experiencia en auditoría de otro tipo, por supuesto la financiera, por supuesto todas estas sistemas de gestión, pero no sabíamos muy bien cómo eran. Y la verdad es que es un tema súper objetivo. O sea, tú rellenas un cuestionario, subes
tu información, tienes que subir, no tienes entrevistas, no hemos tenido entrevistas, no hemos tenido capacidad de poder explicar, ¿no? Decía antes José Luis, oye, yo quiero explicarle lo que hacemos con nuestra estrategia de reducción de plástico. Eso, como no lo tengas en tu procedimiento, tu política, que es la información que tú subes, pues te dejas, la verdad es que yo creo que el rating sería todavía mejor si de verdad pudiésemos explicar pues todos los aspectos que hacemos mucho más allá de políticas y procedimientos, ¿no? Y bueno, pues al final es abrir prácticamente, pues es aportar todas las informaciones y las evidencias que tienes que cumplen con pues, las tres, gobernanza, por orden, medio ambiente, social y gobernanza, aportas todas las evidencias, todo lo que tengas. Obviamente todo esto se abre al final luego en 6 dimensiones, luego te evalúan también no solo todos los procedimientos, sino el liderazgo, el performance y los objetivos y el performance, ¿no? También, o sea, te evalúan desde vamos a decir, 3 puntos de vista. Se abre mucho, en muchos epígrafes, toda la parte de ESG. Además te evalúan eso, lo que llaman ellos dominios. Y luego te evalúan también qué grado tienes de liderazgo, qué grado tienes de objetivos y de performance, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues participo obviamente pues muchas áreas de la compañía, liderado por la parte de RSC y sostenibilidad. Hemos creado ahora un área de sostenibilidad para darle todavía un poco más de una dirección general, de hecho, de sostenibilidad. Eso es una creación, un área que hemos creado en el último año. Y bueno, pues ha sido un proceso, yo he echado en falta eso, el poder tener un diálogo un poco más. Pero bueno, entiendo que también si lo que queremos es estandarizar de alguna manera, pues no puedes andar detallando cada empresa, sino ser lo más estándar posible. Entonces, pero vamos, yo creo que ha sido un proceso más fácil de lo que nos imaginábamos, que lo que, vamos, está claro que es por toda esa trayectoria, ¿no? Que llevábamos de. Si uno se pone casi así de un poco de cero a empezar, pues hombre, sí que va a ser algo más complejo, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que animo es que no tengan miedo las empresas, que yo creo que hacemos muchas más cosas de lo que de verdad luego, lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera pues tal y como te van a exigir ahora estas agencias, ¿no? Pero que no tengan miedo y que se pongan a ello porque creo que que las empresas hacen muchas más cosas de las que realmente se dan cuenta cuando se ponen a verdad analizar. Hay que dedicarle tiempo, eso sí. Muchísimas gracias, Macarena. Yo creo que ya debemos concluir. Lo primero, agradecer a los ponentes sus testimonios. Hemos visto que salen del corazón, hablan, sus currículums hablan por sí mismos, las trayectorias de sus compañías también. Un especial agradecimiento a CEU San Pablo por apoyar al instituto y a los objetivos. Creo que tenemos un futuro muy prometedor y vamos a ir construyendo juntos una transformación de la sociedad mejor. También quiero aprovechar para agradecer a Jesús López Zaballos, que también está presente, nuestro presidente de EFAS, por todo el apoyo y por todo lo que hace por la sostenibilidad en Europa, prestando formación a compañías y a profesionales. Y yo creo que podemos dar por concluido este acto. Señores, muchas gracias por vuestra presencia aquí y a todos los que están conectados de forma telemática. Muchas gracias.